señora que charlemos de esto un poquito más suelto. Y hay 4 tópicos, ¿no? Uno es pseudociencia en sí mismo, ¿no? Otro es traslación, ¿no? Como desde las neurociencias de fuera. Otra es neurociencia empiria como tal, y luego neurociencia, teoría y filosofía. Así que podemos empezar con pseudociencia. ¿Quieren decir algo al respecto? Sí. Buenas tardes, yo soy Gregorio Halaman, no soy médico, tengo formación de analista conductual y aparte soy abogado. Pero la pregunta viene a lo siguiente: yo creo haber entendido la preocupación de Daniel en orden a rescatar la sacralidad de la dignidad humana en el abordaje de la relación médico-paciente, y eso me parece un requisito esencial para cualquier abordaje en el campo de la salud. Pero pregunto, por una cuestión de énfasis que se hizo en alguna cosa y en otras cosas que a lo mejor no se dijeron, en un contexto donde tenemos en este momento un 30% o incluso más de los niños que necesitaban ser vacunados contra el sarampión no fueron vacunados a causa de la acción desinformativa de ciertos personajes que le han hecho creer a la gente que la vacunación produce autismo. En este contexto particular y concreto, justamente porque la medicina es contexto, en este contexto, y ya que Daniel tiene una preocupación ética tan grande, ¿es ético tratar a un paciente con abordajes que no han sido científicamente verificados? Bueno, creo que desde el principio nadie está negando ese tipo de pseudociencia, ¿no? Que es la más conocida y es justamente lo que Daniel al principio empezó a contar, que es, digamos, por sentido común, incluso la pseudociencia la cual fácilmente reconocemos. Ciertamente que no es ético, ciertamente que merece una discusión tan importante como esta, digamos. La idea es pensar que no solo con eso solucionamos los problemas, digamos, de la pseudociencia. La idea es que es un viejo problema de la filosofía, ¿no? Que clásicamente tratado como criterios de demarcación. No es fácil hacer esa distinción. Sobre todo no es fácil hacerla cuando uno mira para atrás, cuando la historia pasó y cuando fuimos evolucionando en las formas de pensar. Pero cuando estamos en el presente o cuando miramos hacia el futuro, es mucho más difícil. De hecho, es difícil saber qué es la pseudociencia como tal, hacer una definición que sea exhaustiva. Y ahí, si alguno quiere comentar algo, para mí, honestamente, significa usar argumentos científicos, usar evidencia científica, ¿no es cierto?, cuando científicamente no se puede concluir o no se puede, digamos, usar esa información de forma adecuada. Es decir, es una noción clásica, si se quiere, de pseudociencia, ¿no? Que eso aplica al ejemplo de Jaconovi, aplica un montón de ejemplos que Daniel marcó, pero hay otros tipos de pseudociencia, ¿no? Por ejemplo, hay las teorías neurocientíficas, ¿no? La gran parte de las teorías neurocientíficas murieron, ¿no? Pasaron a ser las grandes teorías que han guiado a la humanidad acerca de las relaciones cerebro-conducta, cerebro-mente, han muerto. Teorías que han durado cientos de años. Nuestras teorías no van a morir. Eso es una primera cosa que nos tenemos que preguntar, ¿no? Nuestras teorías, además neurocientíficas, son frágiles porque sabemos muy poco del cerebro. Porque además hemos aprendido a pensar, ¿no es cierto?, hacer como cosmovisiones diferentes entre explicar y comprender, entre predecir y entender, entre experienciar en primera persona y explicar en tercera persona, ¿no? Entonces, para mí, la pseudociencia es también una forma de
hacer reflexión sobre la propia práctica. ¿Por qué? Porque probablemente muchas de las teorías neurocientíficas, muchos de los postulados neurocientíficos van a cambiar y van a mutar, ¿no? Igual para mí, el punto es, no porque sea imperfecto, todo es malo, ¿no? Eso yo es algo que sí quiero resaltar. Ustedes piensen en los celulares. Los primeros celulares, cuando empezaron a usar internet, por ejemplo, eran tremendamente ineficientes. Para mandar un mail pasaban minutos, para comunicarte a través de las medias pasaban... Entonces, si uno se queda con la tecnología celular o con el conocimiento del celular de ese momento, es muy malo. Pero hay otra realidad que evolucionó, que cambió. Algo así también creo que puede pasarle a la neurociencia, y por eso creo que es constructivamente, para mí al menos, poder reflexionar acerca de la pseudociencia al interior es importante. Ya no hablo más y... Hay un problema central que para mí es la obsesión occidental que nos rodea con meter las cosas en cajas y ponerlas en una etiqueta. La mayor parte de nosotros somos científicos, no diríamos que somos pseudocientíficos, en general no nos lo atribuiríamos, y si vemos a alguien, por ejemplo, militando en contra de las vacunas, le pondríamos la etiqueta de pseudocientífico. Pero hay un problema con eso, que es que en realidad es una especie de división ilusoria en cuanto uno está convencido de que sí, porque hay ciertas formas de pseudociencia que son muy fáciles de identificar. Por ejemplo, vamos a llamarlas pseudociencias dogmáticas, ¿no? Conoces a alguien y te pregunta qué signo del horóscopo sos, y le dices soy de Cáncer, te dicen, bueno, sos familiar, y bueno, por supuesto no puede producir ningún tipo de... no va a sacar un paper de la galera diciendo, bueno, la gente de Cáncer es más dulce, más familiar, etc. Eso es, digamos, pensamiento mágico más que pseudociencia, no se sustenta en ningún tipo de evidencia. Ahora, hay un problema que quizás se aprende un poco más del lado de abogado del diablo, digamos que es fundamental enfrentarse a este problema porque es el ABC de ser buena ciencia o de tener una chance, aunque sea de ser buena ciencia, que es el siguiente. Supongamos que una persona viene con una proposición que a nosotros nos parece absolutamente disparatada, por ejemplo, que si Agustín se pone mirando para atrás y yo lo estoy mirando, cuando lo estoy mirando él puede decir cuando lo estoy mirando o no. ¿No? Como que estuviese ojos en la espalda. Eso existe, o sea, hay gente que cree que existe la sensación de estar siendo observado, es algo real. Algunos de ustedes le habrá pasado, ¿no? En el colectivo se dan vuelta y hay alguien mirándolos, por supuesto, muchas veces se dan vuelta y no hay nadie mirándolos, y bueno, pero se acuerdan las veces que había alguien mirándolos. Y eso, por supuesto, uno lo descartaría casi inmediatamente como una afirmación pseudocientífica, ¿no? ¿Por qué uno lo descarta como una afirmación pseudocientífica? Bueno, porque no se le ocurre ningún mecanismo de lo que sabemos de la física, de la biología, que pueda dar cuenta de eso. O sea, yo soy físico y sé que básicamente para que yo me dé cuenta de algo tiene que llegar una señal a mi cerebro, a mis ojos, ¿no? O sea, luz, señales acústicas, y yo no tengo ningún tipo de fotosensor en la nuca, entonces no sé, o sea, no me pareciera ver ningún mecanismo físico que me dé cuenta de eso. Entonces hay una jerarquía, digamos, de teorías, algunas cuales están extremadamente bien comprobadas, y va en choque pleno contra eso. Ahora, resulta ser que no es tan sencillo, porque una persona que se llama Rupert Sheldrake publicó un trabajo hace un tiempo en el cual agarró muchas personas, 100 personas, y aplicando el método científico tal como lo conocemos, al menos es lo que decía el trabajo, demostró que efectivamente hay personas que, aplicando test estadísticos rigurosos con una probabilidad extremadamente alta, efectivamente detectan que alguien los está mirando en la espalda. Y entonces parece haber jugado con las reglas del juego. Entonces, hay algo raro ahí, o sea, por supuesto no vamos, o sea, en algún sentido tenemos una disyuntiva, o bien le pedimos a este sujeto, a Rupert Sheldrake, que explique, aunque sea nos dé una idea por la cual eso puede estar pasando, que ahora voy a ir para ese lado, o bien dudamos de que haya aplicado el método científico correctamente. Lo cual es lógico, porque ¿qué puede haber pasado? Y por ejemplo, puede haber sido que él, mediante algún tipo de interacción con las personas, les haya dado alguna especie de señal casi subconsciente de que la estaba mirando. Puede ser que haya repetido el experimento muchas veces hasta que tuvo el resultado que quiso tener y lo publicó. O puede ser directamente un
hecho que es bastante poco conocido, ¿no? Pero que si yo quiero demostrar que hay una asociación entre dos variables, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, entre, no sé, cierto gen y la propensión a fumar, bueno, son asociaciones extremadamente tenues, entonces no me alcanza con medir 10 personas, necesito decenas de miles. Entonces, al tener decenas de miles de muestras, decenas de miles de personas, parecería algo positivo. Tengo una gran población. El problema es que mi experimento tiene tanta sensibilidad para detectar asociaciones que puedo estar detectando una asociación espuria. Como por ejemplo, que las personas que yo medí en realidad vienen de una ciudad o en otra, o de un grupo étnico en otra. Hay que ser extremadamente cuidadoso cuando uno hace experimentos con muchas personas. Entonces, tenemos esa decisión, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con este tipo de casos? Bueno, entonces, si dudamos del método científico, nos preguntamos si decimos que este tipo está mandando un bolazo, nos tenemos que preguntar por qué. Bueno, lo dudamos porque va en contra de todo lo que sabemos. Ahora, ¿cuántos trabajos que no van en contra de lo que sabemos podrían tener el mismo problema? No sé si me explico. Hay un montón de trabajos de psicología, de neurociencias y demás que los aceptamos como verdad, que aplican el método científico de la misma manera que lo aplicó esta persona y que como caen dentro del paradigma, caen dentro de lo que esperamos, no son cuestionados. Entonces ahí ocurre lo que hoy por hoy llamamos, existe famoso la crisis de replicabilidad en psicología, que resulta ser que hay un montón de trabajos que la gente los repite y no encuentra los mismos resultados. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no dudamos? Bueno, hay un caso famoso, paradigmático, un holandés que se llamaba Diederik Stapel, que él directamente ya no era que aplicar el método científico. Él, cuando se iba a la familia a dormir, se sentaba con una calculadora, con una planilla de Excel e inventaba los datos de sus experimentos, escribía los números. Y durante varios años nadie lo agarró. ¿Y cuál era el secreto? Bueno, él lo dijo cuál era su secreto. Él siempre inventaba datos para confirmar predicciones que eran incrementales, que eran un poquitito más de lo que se esperaba dado el paradigma predominante. Entonces, así por supuesto todo el mundo creía. Él no iba a inventar números para un trabajo en el cual la gente decía, bueno, me ven desde la espalda o hay comunicación telequinética y demás. Entonces, se requiere una posición de extrema alerta. O sea, lo que me refiero es que la pseudociencia está en la ciencia también, o sea, está todo mezclado, hay una área difusa. Entonces, se requiere no solamente buena conducta, buenos principios, buena práctica científica por parte de los científicos, sino que se requiere una participación activa de las personas que reciben la ciencia. Es extremadamente difícil. Y hay un principio, que no me acuerdo quién lo dijo, que es muchísimo más fácil generar basura que refutarla. Ese es el problema central. O sea, yo puedo escribir 20 papers llenos de basura y después, si la carga de la prueba está en nosotros en demostrar que eso es falso, nos va a llevar 10 veces más. Vamos a tener que tener carreras enteras de personas destinadas a demostrar que eso es falso. Entonces, es un problema gravísimo. Entonces, eso es por un lado. Si nosotros decimos, bueno, el método científico está bien aplicado, entonces tendremos que encontrar por qué las personas pueden sentir que las están mirando en la nuca. Bueno, ahí es donde aparece el abuso de teorías científicas ya establecidas, y suele ser la mecánica cuántica. No me pregunten por qué. Bueno, sí, pregúnteme por qué, porque es básicamente una de las teorías menos entendidas por la audiencia en general. Entonces se enmascara un bolazo, quisiera decirlo de otra forma, se enmascara un bolazo en terminología técnica. Por ejemplo, que no sé, que hay algo que se llama no localidad, o sea que básicamente algo pasa en el cerebro mío que está como entongado con lo que pasa en el cerebro de Agustín y nos comunicamos. Bueno, ese tipo de cosas no son ciertas, porque lo que sabemos de la mecánica cuántica es que esas cosas simplemente no pasan. Entonces, ¿cuál es el antídoto ante todo esto? Bueno, uno no puede, o sea, esto no se puede hacer, uno no puede agarrar cada trabajo que sospecha y dedicarse a mostrar que es falso, porque el trabajo sería enorme. Dejaríamos de hacer ciencia solo para refutar la mala ciencia. Lo que hay que hacer es tener una preparación activa para tener como una especie del arma adentro para juzgar, juzgar la evidencia, juzgar el consenso. Y en ese sentido quiero recomendar un libro muy bueno que salió de Guadalupe Nogués. Es un libro que fue editado por El Gato y la Caja, que se llama Pensar con Otros, que es un libro que trata sobre posverdad, pero no solamente describe los problemas más graves de la posverdad y demás, sino que tiene secciones que son como guías
que uno, o sea, como sección, por ejemplo, para evaluar un trabajo científico. Serie de puntos, ¿no? Por ejemplo, lo que estoy leyendo está publicado en una revista con referato, fue replicado, cita otros trabajos relevantes, bueno, sobre la estadística. Ese es el tipo de cosas que, como ciudadanos activos en la ciencia, desde nuestro lado, tenemos que saber. Porque si no sabemos, entonces no hay chance, no alcanzaría la fuerza intelectual de la humanidad para frenar los chorros de mala ciencia que se están generando actualmente. Es un proceso que va de las dos partes. Entonces, mi reflexión simplemente es que la pseudociencia extrema más o menos todos la reconocemos. Por supuesto hay personas que aún a pesar de reconocerlas por distintos sesgos o lo que fuese, caen, pero en realidad yo creo que son casi la minoría. El problema más grave está en esa zona gris entre la ciencia y la pseudociencia. Y ahí no hay otra opción, es un proceso difícil, no hay una solución fácil. Hay que aprender lo suficiente de ciencia, como consumidores de ciencia, para entender que uno no está siendo engañado, porque muchas de las cosas que leemos como ciencia y nos tomamos como verdad, no las cuestionamos porque están dentro del paradigma, pero estar dentro del paradigma no es una garantía de que la ciencia fue bien hecha. ¿Puedo meter la cuchara? ¿Cómo? ¿Puedo meter la cuchara? Sí, yo termino igual. ¿Y todo el mundo tendrá el tiempo, el esfuerzo y el dinero para acceder a ese conocimiento y esa capacidad crítica? En mi opinión, la capacidad crítica es algo que se puede enseñar en las instancias educativas en las cuales ya más o menos hay una exposición de que uno es chico. O sea, yo cuando fui al colegio, si me pongo a pensar la cantidad de pseudociencia a la que fui expuesto, me mato. O sea, bueno, pero no, inclusive antes que cada ciudadano tenga la preparación y el tiempo para chequear las fuentes y todo, inclusive antes que eso. Los ejemplos que decías vos, Enzo, sobre los trabajos que caen cuyos resultados caen dentro del paradigma, entonces no los criticamos como pseudociencia. Sin embargo, son, si querés, mala ciencia o ponerle pseudociencia, pero no es propio de la dinámica de la ciencia que ocurra eso y que estemos hablando de ellos también. Eso en la pseudociencia no se da. Entonces, ¿dónde está el límite? El problema es que si vos decís que las cosas, los resultados caen dentro de un paradigma, son parte del proceso activo, ¿no?, de hacer ciencia, entonces cualquier desviación del paradigma automáticamente queda como un poco descartada de ese diálogo. Históricamente ha habido situaciones en las cuales cosas que eran calificadas como pseudociencia no lo eran. La tectónica de placas, por ejemplo. O sea, sí, pero no lo pongo como criterio de demarcación, sino que aparezcan ese tipo de trabajos, ese tipo de resultados y la crisis de reproducibilidad en psicología experimental y todo eso es propio de la dinámica de la ciencia y le estamos llamando pseudociencia, pero en lo que uno dice pseudociencia, esa dinámica no se da, no existe. No, por eso yo hice la diferencia entre la pseudociencia extrema, dogmática, ¿no?, que ya intenta aplicar el método científico, y después quizás habría que llamarlo mala ciencia, pero mi punto es que muchas veces la pseudociencia intenta aplicar el método científico con resultados aparentemente, y en realidad vos podés, bueno, con estadísticas se puede mostrar qué cosas y la aplicas mal. Ese es el punto. O sea, yo podría publicar un trabajo sobre cómo las vacunas causan autismo, no es mucho trabajo. Lo único que tengo que hacer es elegir un grupo de personas que hayan tenido reacciones alérgicas a las vacunas, que las hay, quizás sea mi muestra, y si yo soy deshonesto, puedo demostrar cualquier cosa. El punto un poco es ese. También pasa lo que decía, enmascarar en el lenguaje de la estadística, del método científico, cosas que claramente deben ser. El problema también es que cuando eso ocurre dentro de un paradigma hay como una zona muy gris, ¿no?, de las personas tuvieron una intención genuina de hacerlo o bien están presas de todo un sistema de incentivos perversos, que es de la ciencia, ¿no?, publicar o perder su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces ese es quizás el problema más grave. Por supuesto, siempre que la ciencia sea como vos decís, ¿no?, un proceso que se autocorrige, que se automejora, está bien. El problema es que, lo que decía antes, nos llega un punto en el cual la generación de trabajos dudosos de alguna forma es un caudal que realmente es concebible replicar varias veces todos los trabajos de neurociencia que se han hecho. Para mí es extremo, requeriría una cantidad de dinero y esfuerzo. Entonces tiene que haber una especie de criterios de, bueno, o sea, qué son los outliers que más... pero es extremadamente difícil, no es que sea fácil el problema. Pero creo que el ABC básicamente es tener una especie de
regla a ojo de, bueno, esto me llama la atención. Y no necesariamente me llama la atención porque el paper dice que estoy pudiendo mover cosas con la mente. Me puede llamar la atención por otros motivos más sutiles, por el tamaño de las muestras, por cómo fue el experimento, porque no fue preregistrado. Entender ese tipo de nociones para el consumidor de la ciencia, así como para el científico, son lo que te evitan de alguna forma ese trabajo hercúleo, ¿no? De tener que básicamente poner bajo escrutinio todo lo que se hace, porque eso es imposible. O sea, para mí al menos eso no se daría abasto. Una cosita, creo que el punto ahí es que además hoy el paso del resultado del paper al público mayor es tremendamente más exponencial que antes, digamos. Creo que hay una diferencia hoy, y esto que hablamos al principio, hoy la ciencia tiene un poder de retórica que tal vez antes no era tan popular. Hoy la ciencia es cool, la ciencia vende, la ciencia está buena. Entonces, bueno, perdón, en el siglo XX ¿cómo se llama? Lo atractivo para la pseudociencia es la mecánica cuántica. En el siglo XIX era el electromagnetismo, eran todos ondas. Pero no tenías Twitter en esa época, hoy tenés Twitter. Entonces el escalamiento es muy masivo, por eso para mí, no sé el cómo, pero la educación, ¿no? Por ejemplo, la autocrítica, ya que científicos reflexionen, ¿no? Como cuáles son las cosas mínimas que vos tenés que chequear cuando estás divulgando, cuando estás diciendo algo. Ese tipo de cosas es algo para mí fundamental, porque a diferencia de otras épocas, hoy en día se escala muy rápidamente, y hoy en día cuando no hay confirmación, no hay búsqueda de fuente, ¿no es cierto? Cuando no hay equiparación para comparar si esto es bueno o malo, creo que es más peligroso. Sí, en relación a lo que se mencionaba, y creo que lo que vos comentabas, Agustín, al comienzo me parece súper importante. Me parece que es inevitable que haya pseudociencia hasta que el avance de las neuros sea lo suficientemente grande como para erradicar muchos de los mitos y cosas que uno puede decir. Uno podría decir lo mismo de la física. Hace 100 años atrás, mucha gente decía, sí, yo puedo fabricar un platillo volador que puede volar. Hoy en día esas cosas son ridículas, ¿sí? Y el hecho es que cualquiera de nosotros creo que hace neurociencia. Perdón, a mí mi pareja me tiró un plato por la cabeza, No, casi pero no. me hizo, no sé si a eso te referías. Sí, pero no que ande a la velocidad de la luz, que pueda viajar a través de las galaxias y estas cosas, ¿no? Me parece que eso requiere tiempo, y creo que cualquiera de nosotros hace pseudociencia en el sentido que tiene ciertos conocimientos, ¿no? Y le preguntan algo y uno como que extrapola medio científicamente hacia donde uno le pregunte. El hecho es que eso lo hace cualquiera. Digamos, desde un científico que tiene cierto nivel de formación hasta un ciudadano, hace el mismo tipo de respuesta. Y el hecho es que las propuestas que puedan hacer no se caen a no ser que se haya avanzado lo suficiente en ese conjunto de ideas. Entonces me parece que es inevitable. Y es cierto que la educación podría trabajar muy bien en estas cosas, pero hasta que esto llegue a la educación generalizada, digamos, en términos de estas cosas, creo que falta mucho. Entonces, me parece que es inevitable que convivan por un periodo bastante prolongado. Una paradoja ahí, ¿no? Con referencia a la primera charla que escuchamos. Sí, es cierto. Si tomamos la definición de medicina como una técnica basada en la evidencia, la crítica que hizo el speaker de eso es que la educación es, entre comillas, demasiado buena, demasiado dura en términos de datos, y que termina generando un profesional que, y ahí me voy a permitir hacerte una crítica a tu charla, que no termina de juntar los aspectos, llamémosle individuales y idiosincráticos de cada paciente con la generalidad de la ciencia. Por lo tanto, si uno toma lo que dijo el compañero de charla hoy, habría un límite y un peligro para tu punto, ¿no? Pero, mirá, te y pongo... una cosa, ya que estoy hablando, me pareció muy interesante tu charla, pero me costó entender cómo se genera una currícula en una disciplina tan importante para la sociedad como es la medicina, con estos aspectos relativamente intangibles que señalaste vos, de la atención, de la idiosincrasia de cada paciente. Es decir, me pareció, ¿cómo te podría decir?, complicado eso de llevar a la currícula final en ese aspecto, ¿no? Bueno, es menos complicado de lo que parece, tengo la impresión. Lo que pasa es que si la única respuesta frente a los problemas humanos es científica, entonces el problema lo tenés vos. A mí me parece que hay una especie de enfermedad infantil de la ciencia.
y es creer que se puede tener una vida basada en evidencias. Y si algo hay pseudocientífico, es eso. Es lo menos científico de todo. La gente que no quiere vacunar a sus hijos es de todo menos idiota. Científicamente abordado ese fenómeno impediría hacer lo que en general estamos haciendo ahora, que es acusarlos, estigmatizarlos sin entenderlos y sin resolverlos. No solo no lo resolvemos, sino que aparece Gwyneth Paltrow o el que pone caras en el cine, no sé cómo se llama, y lo multiplica por 100. Porque ellos entienden más la estrategia comunicativa que nosotros. A mí me parece que la ciencia adquiere un valor enorme. Yo soy un enorme defensor de la ciencia, la disfruto con pasión desde mi adolescencia, pero creo que está padeciendo una enfermedad infantil, y es creer que todos los problemas humanos pueden explicarse científicamente y reducirse al funcionamiento del cerebro. La miseria, la desigualdad como causa de enfermedad no pueden explicarse por el funcionamiento del cerebro, que es su consecuencia, no su causa. Y así con la mayoría de los problemas. Yo humildemente creo eso. Justamente yo estoy dentro de la plataforma de neurociencias cognitivas del lado de la filosofía y del lado de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, y en ese sentido me parece que uno puede apoyar claramente lo que está diciendo acá el compañero, y en algún sentido la presencia de gente de ciencias sociales y humanidades dentro de la plataforma de neurociencias cognitivas creo que colabora en evitar este tipo de intención de algunas personas con buenas intenciones o malas intenciones o con intenciones de engañar o lo que fuere, más allá de donde realmente el conocimiento científico puede llegar, ¿no? Entonces, tener dentro de una plataforma de neurociencias cognitivas, no solamente gente que hace ciencia, digamos, de laboratorio dura, sino que colabora reflexionando respecto de los alcances de esos conocimientos, respecto de las posibilidades de llevar esos conocimientos a la sociedad, respecto de las posibilidades de, con esos conocimientos, hacer clínica, de lo que significa pasar de lo general a lo particular, de lo que significa pasar del cerebro a la persona, digamos. Y cómo, además, en general, de nuevo, tan vapuleadas las ciencias humanas y las ciencias sociales en estos últimos tiempos, incluso pretendiendo reducir nuestro espacio dentro del CONICET y otras instituciones de ciencia y técnica. Sin embargo, hay métodos y hay formas de abordaje de los problemas humanos, formas de comprensión de la conducta humana, general o particular, que nos dan las ciencias humanas y las humanidades, las ciencias sociales, que combinadas con el conocimiento, digamos, biológico, más duro, de laboratorio o modelización o lo que fuere, puede llegar a justamente, creo yo, lograr una visión teórica un poco más abarcativa, y al lograr esa visión teórica más abarcativa no solo evitamos hacer sacar aplicaciones o consecuencias tal vez inconvenientes o basadas en conocimiento demasiado parcial y por lo tanto extrapolando más allá de donde deberíamos, sino además colaborar en distinguir dentro de las neurociencias qué cosas entran en esa visión panorámica más conjunta y qué cosas tal vez, bueno, ya hay que descartarlas porque justamente son insignificantes o etcétera, ¿no? Y el otro puntito que quiero hacer es que la otra cosa que la filosofía o las ciencias humanas en general ponen en relieve es que el conocimiento científico justamente nos da conocimiento de cómo el mundo es. Pero cuando tenemos que tomar decisiones acerca de casos concretos, no solo importa cómo el mundo es, también importa cómo queremos que sea. Y la discusión de cómo queremos que sea el mundo es una discusión que excede a la ciencia. Es una discusión que tenemos que darnos todos como ciudadanos de este país, ¿no? Por eso me pareció muy bueno el ejemplo del GNS para no engordar y las posibles consecuencias que podría tener una aplicación, digamos, masiva, si hubiera eugenésica aplicando el gen. Bueno, pero queremos un mundo donde todo el mundo pueda comer todo sin engordar. ¿Es engordar realmente lo que nos preocupa? ¿O qué es? Entonces, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? Y entonces, los conocimientos, ¿cuáles los vamos a aplicar? ¿Cómo? ¿En qué casos particulares? Y por casos particulares me refiero
por casos particulares me refiero tanto a la clínica como a cuestiones de, por ejemplo, educación, ¿no? O sea, cómo vamos a educar a nuestros niños, o para que hagan qué, o con qué herramientas, o qué vamos a hacer con, etcétera. Bueno, esas son discusiones que exceden el campo del laboratorio y que, bueno, digamos, hay un lugar para discutir colaborativamente entre todos nosotros. Perdón, a mí me cuesta un poco entender por qué esa extrapolación, que es la que mostraba Daniel también, indiscriminada, desde el conocimiento científico al caso particular donde no se sustenta, ¿por qué eso te lleva a pensar que es un exceso de ciencias? Al revés, te falta un pensamiento científico, te falta aprender más para evitarlo justamente. No te hace falta menos ciencia, sino más ciencia. La ciencia no es el dato, sino cómo lo producís. Bueno, no, yo no digo eso. Si dije eso, no es lo que quiero decir. Por supuesto que hace falta más conocimiento. Lo que yo creo es que hace falta más conocimiento que no es científico. La descalificación del conocimiento que no es científico es pseudocientífico. Porque es ignorar cómo piensan las personas. El culto hiperbólico a la razón y a todo lo que se aleja como un desvío, hoy ha sido refutado por la ciencia. Esto lleva 30 años de Kahneman y Tversky, porque acá ha sido refutado docenas de veces. Es una visión infantil, hiperbólica, del racionalismo que limita sus herramientas para entender al mundo a las herramientas que aprendió en el laboratorio. Claro que hay que aprender más ciencia, pero lo que yo digo es que no hay que aprender solo ciencia. Es un conocimiento rengo. Estamos aplicando una comprensión del mundo hemipléjica. No porque nos falten recursos, sino porque solamente creemos que uno es el que nos permite explicar las cosas. Y en la medicina es una tragedia. Si todos los padecimientos de las personas que te consultan deben ser explicados científicamente, son enormemente reducidos, se limita tu eficacia clínica, y esto es ciencia. La ciencia dice eso. La perspectiva de la razón interactiva, de la cognición social, esto es científico. Pero una medicina perfectamente puede, como vos preguntabas, perfectamente puede capacitar a los médicos para tener esas herramientas. Lo que pasa es que no lo hacen. Y entonces obtiene el modelo de médico que produce, como es lógico. Yo insisto, y con el mayor de los respetos, yo creo que por ahí lo que necesitamos los médicos es menos ciencia, al contrario de lo que vos decís. Y necesitamos cosas distintas, porque el que solo tiene un martillo en todos lados ve clavos. Y a mí me parece que la ciencia, en algunos aspectos, sobre todo cuando se sale de su área de experticia, y la ciencia tiende a colonizar el mundo, cuando se sale de su área de experticia, no sabe lo que dice. Yo tengo esa sensación, lo digo con el mayor de los respetos, y creo que la ciencia debería tener la humildad suficiente para saber lo que sabe, pero sobre todo para saber lo que no sabe. Quizás, solo algo cortito, quizás lo que estás proponiendo es que exista una alternativa al método científico, quizás no sea la única manera de abordar la ciencia. Porque eso, si uno lo deja así libre, hay pero infinitas posibilidades de construir distintas cosas sin una justificación, y es medio peligroso. O sea, estoy de acuerdo que por ahí el método científico no debería ser la única herramienta a aplicar para hacer ciencia. Quizás deba surgir otra, pero debe tener fundamentos claros que si uno los remueve, corre muchos riesgos. Eso no es lo que yo digo. Igual, Yo digo que tiene que haber fundamentos. Lo que yo digo es que hay más problemas o diversa cantidad de problemas que pueden explicarse con otros abordajes. Y esto de ninguna manera respalda la pseudociencia a la que me opongo con toda energía. igual de todas formas vos no necesitas saber, o sea, el método científico tiene varios niveles, ¿no? Podés tener el método científico para entender, por ejemplo, una enfermedad desde el punto de vista reduccionista, genético, y saber que la terapia génica te sirve, o podés tener el método científico para, no sé, de repente, por prueba y error, encontrás algo que funcione, pero ese algo que funcione, idealmente lo tenés que someter a algún tipo de evaluación, aunque sea para saber que no la estás cagando más. Yo esta discusión he tenido en particular con psicoanalistas de índole lacaniana, ¿no? Los cuales
Yo no sé si, yo no entiendo nada del psicoanálisis lacaniano, de hecho he intentado leer y no he entendido nada, pero no estoy cerrado al hecho de que una sesión con un psicoanalista lacaniano, en comparación con algún tipo de control, que puede ser otra escuela de psicoanálisis o hablar con un amigo por teléfono, tenga una mayor incidencia en la recuperación de los pacientes, medida de cierta forma. No estoy cerrado a eso, aunque no entienda cómo funciona. El problema es que si vos no lo sometés a eso, corres el riesgo de que no solamente sea lo mismo que un placebo, sino que incluso sea peor. De hecho, se sabe que a Lacan se le suicidaban los pacientes con una tasa bastante más alta del promedio. Entonces, creo que vos no necesitas entender ese reduccionismo de cómo funcionan en medicina las cosas a nivel gen, pero si tenés algún tratamiento que sospechas que funciona, idealmente tenés que asegurarte de que como mínimo no estás haciendo daño, que creo que es parte del juramento hipocrático. Bueno, pero yo te digo una sola cosa y no hablo más, sí, porque no quiero monopolizar la palabra. Yo sí creo que el psicoanálisis lacaniano es completamente pseudocientífico y carece de toda validez. Es más, es epistemológicamente imposible de validarse, porque lo que lo define es su imposibilidad de ser validado. Ni siquiera lo contemplo como una herramienta. Yo no me refiero a eso, Yo sí creo que el psicoanálisis lacaniano es una pseudociencia. No me refiero a eso, para nada. Lo que me refiero es que cuando vos querés describir una enfermedad en una persona que la padece, por supuesto que necesitas conocer la biología molecular, la genética y la fisiopatología. Pero lo que te quiero decir es que conocer la enfermedad es más que eso, que no alcanza con eso, pero que por supuesto eso es imprescindible. Perdón, Daniel, te corto porque un segundito, queda muy poquito tiempo y todavía queremos escuchar a Lina y a Nora, y me interesa cerrar justamente con este punto que salió, porque escuchándolos a ustedes, entonces hay un punto que todavía no hemos discutido, que es de las neurociencias, es el componente teórico, ¿no? Yo lo he dicho públicamente y lo pienso que el psicoanálisis es más teoría, tiene más teoría que las neurociencias. Creo que tiene, no importa si es verdadero o falso, yo no estoy hablando de eso, no estoy hablando de si puede predecir hechos o no puede predecir hechos. Yo creo que una carencia fundamental que tienen las neurociencias es que está todo el conocimiento desparramado. Hay muy poca integración teórica, y a mí me encantaría escuchar a qué dice la filosofía de la ciencia, y creo que aquí hay un colega que va a querer opinar del tema, pero simplemente no, las neurociencias tienen que enriquecerse a nivel teórico, son las teorías las que permiten no una cosa, una práctica muy común en neurociencias es que vos haces un experimento, tenés una hipótesis, esa hipótesis no te lo dan tus datos, pero ¿qué haces? Construyes una hipótesis alternativa, porque las teorías neurocientíficas son muy soft, son muy generales. Yo no les llamaría teoría, yo les llamaría modelos, ¿no? Es algo que la filosofía puede decir si estoy equivocado o no, pero es otra pata para mí, que las neurociencias tienen un gran camino por delante, ¿no? Que si no miramos toda la información que está desparramada en los cientos de miles de experimentos, no construimos, ¿no es cierto?, estructuras teóricas fuertes, va a ser muy difícil poder predecir adecuadamente el mundo que queremos explicar. Entonces, no sé si tenés algo para decir, y aquí seguro. Bueno, coincido con vos en que de alguna manera hay hipótesis, si querés, de muy bajo nivel, o modelos muy aislados y falta integración a todo eso, y a esto habría que sumarle el hecho que también es complejo. Acá alguien me criticó, me iba a robar la palabra pluralismo, el hecho de que además las neurociencias cognitivas en particular, que es lo que nos junta a nosotros, a diferencia de los históricos criterios de demarcación entre ciencia y neurociencia, que en general suponían o algún tipo de unidad de lenguaje o algún tipo de unidad de método, las neurociencias cognitivas tienen pluralidad de lenguajes, pluralidad de métodos y pluralidad de hipótesis, digamos, tratando de convivir y tratando de integrarse, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la dificultad de poder delimitar lo que queda dentro y lo que queda fuera de la neurociencia, porque nosotros mismos adentro nuestro tenemos una pluralidad de cosas que no sabemos del todo bien cómo coordinar. Yo le sumaría a esto, que bueno, es una demanda también hacia nosotros los filósofos de colaborar con modelos más generales, algo que a mí como filósofo me parece importante, y es que en última instancia el modelo más general
al que implícitamente se apela es un modelo de ser humano particular, históricamente situado, que tiene que ver con nuestros últimos 400 años, digamos, algo por el estilo, de historia de la filosofía occidental, individualista, etc. Y que es un modelo de lo humano que también está en crisis dentro de la filosofía y en la vida cotidiana, ¿no? A partir del siglo XX, XXI, etc. Entonces, incluso todavía me parece más complicada la situación porque lo que podría haber de general también es bastante cuestionable como modelo de ser humano realmente cuerpo, que esas cosas que vemos desde hace unos cuantos siglos. Entonces es realmente un problema acuciante, importante, y que tal vez, bueno, uno siempre tiene que ser optimista, tal vez lograr consenso sobre un modelo más general que permita unar una cantidad de hipótesis, como decía, va a permitir separar la paja del trigo y sacar cosas o bien falsas, o bien engañosas, o bien con intereses espurios detrás, o bien simplemente insignificantes, o bien que no nos dan, y yo insisto, porque la imagen de ser humano que podamos encontrar detrás de todo lo que estamos diciendo nosotros, es una imagen que no es solo descriptiva, es también normativa, tiene que ver también con el ser humano que queremos ser. Entonces, ahí es donde información respecto del gen que no nos deja engordar, por ahí resulta ser tal vez verdadera, pero totalmente insignificante y poco relevante si uno trata de preguntarse qué ser humano queremos ser y entonces qué tipo de teoría podemos dar de eso.